Muy bien, alumnos, vamos a empezar con la clase de álgebra. El tema se llama expresiones algebraicas. Esto es para el cuarto grado de primaria. Expresiones algebraicas. Primeramente, alumnos, antes de definir o decirle qué es una expresión algebraica, vamos a definir o decirle qué es un término algebraico, que no es lo mismo, ¿sí? Es la unidad mínima de una expresión algebraica, ¿sí? Por ejemplo, sus elementos son, miren, acá el término algebraico es 13x a las x elevado a 7. Es que este x con este 7 encima significa x elevado a 7 por y elevado a 5, ¿sí? Y elevado a 5 significa, ¿sí? Donde este 7 y este 5 son los exponentes. Acuérdense, alumnos, los numeritos que están arriba de las letras, de estas letras, que se llaman variables en este caso. Las variables son x y y, las letras variables. Lo que está arriba de estas se llama exponentes, ¿sí? Acuérdense, variables son las letras, exponentes son los numeritos que están arriba de estas letras, ¿sí? Y muy bien, y todo esto en conjunto, el x elevado a 7 y el y elevado a 5 se llama parte literal. Todo esto es parte literal. Y bueno, el número que está fuera de la parte literal, el número que está a la izquierda de las variables, se llama coeficiente, que en este caso es menos 13. Ya llevamos números negativos, alumnos. Menos 13, ¿sí? Coeficiente se llama. Muy bien, siguiente. Expresión algebraica, o acá le vamos a llamar EA, ¿sí? EA, expresión algebraica, ¿sí? Como una abreviatura, ¿es cierto? Muy bien. Ahora, es un conjunto de términos algebraicos unidos por operaciones de adición y sustracción, o sea, por letras y números. Miren, en la diapositiva anterior decía término algebraico, ¿se acuerdan? Menos 13, x a la 7, y a la 5, y elevado a 5. X elevado a 7, o también se le puede decir x a la 7, ¿sí? X es la variable y 7 es el exponente, que es el numerito que está arriba de la variable, arriba de la letra, ¿sí? Un ejemplo de expresión algebraica, ¿qué es? Unir varios términos algebraicos. Miren acá, el menos 13 más x a la... Perdón. A ver, ya ahí está. ¿Sí? El menos 13, x a la 7 y a la 5 es un término. Ahora, el 8x a la 3, y también es otro término. El menos 14, x a la 5 también es otro término. O sea que los términos están separados por sumas y restas, ¿sí? Sumas y restas, muy bien. Ahora, para decir en esta expresión algebraica se tiene que... Hay tres términos algebraicos, los que ya les dije, los que están separados por sumas y restas. Menos 13x a la 7 y a la 5, el 8x a la 3y, ¿ven? 8x elevado a 3y, menos 14x a la 5, 14x elevado al exponente 5. Sus coeficientes, ¿cuáles son? Los números que están a la izquierda, ¿sí? El menos 13, el 8 y el menos 14, ¿sí? Menos 13, 8 y menos 14. Esos son sus coeficientes. Para finalizar, sus variables, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las letras que hay acá? La x y la y, pues, alumnos. X y y son las variables porque son las letras, ¿sí? Las letras del alfabeto, que ustedes ya saben el alfabeto, alumnos. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Construcción de un término algebraico, ¿sí? Acá, alumnos, vamos a tener que leer con mucha atención y seguir los pasos que nos indiquen, ¿sí? El coeficiente es un número que va adelante, o sea, a la izquierda, ¿se acuerdan? El coeficiente va a la izquierda ¿de qué? De las variables, ¿sí? La parte literal son las variables con sus respectivos exponentes. Lo que ya dije, parte literal es variable, las letras con sus respectivos exponentes. Los exponentes eran esos numeritos que estaban arribita de las letras, ¿sí? Miren, un ejemplo. Construir un término algebraico cuyo coeficiente sea 5, sus variables a y b, ¿sí? Mira, un término algebraico que su coeficiente es 5, sus variables a y b. Y sus exponentes, acá en este caso son 6 y 4, aunque acá no te dicen. Sí, bueno, yo he copiado este ejemplo del libro, ¿sí? 5a elevado a 6, b elevado a 4. Ese sería el término algebraico, ¿sí? Muy bien. Muy bien, alumnos, dicho todo esto, y para que haya un mejor aprendizaje, vamos a empezar con los ejercicios. Ejercicio 1, alumnos. Dado el término algebraico menos 9, x elevado a 7, y elevado a 3,
Completa. Coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente, alumnos? El número que está a la izquierda de las variables. El menos 9. Ahora, ¿cuáles son los exponentes? Los números que acompañan a las variables. Los números que están encima de las variables. ¿Cuáles son, alumnos? El 7. El 7. Y el 7 y el 3. ¿Sí? El 7 y el 3 son estos numeritos que están arriba. Variables. ¿Cuáles son las variables? Las letras. ¿Cuáles son? X y Y. X y Y. Parte literal. ¿Cuál es la parte literal? Todo el término, exceptuando el coeficiente. O sea que X a la 7, Y a la 3. ¿Sí? Esa es la parte literal, alumnos, acuérdense. Todo lo que está con las variables, sin el coeficiente, que en este caso es menos 9. Siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio 2. Dado el término algebraico 33a a la 4b, completa. Coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? El 33. ¿Sí? Exponentes. ¿Cuáles son los exponentes? 4. Ah, pero alumnos, miren. Acá el b, el b, que es la otra variable, no tiene exponente. Y cuando no tiene exponente, ¿qué significa? ¿Qué significa, alumnos? Que el exponente es 1. Que el exponente es 1. Entonces 4 y 1 serían los exponentes. 4 y 1. Miren acá. Acá debería ser b a la 1. Pero b a la 1 es lo mismo que escribir b. ¿Sí? Ya cuando llevemos el tema de potenciación, vamos a ver eso. Pero ahorita estamos en términos algebraicos y expresiones algebraicas. Variables. ¿Cuáles son las variables, alumnos? Las letras. O sea, A y B. A y B. Esas son las variables. Parte literal. ¿Cuál es la parte literal? Todo menos el coeficiente. A a la 4, B. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, alumnos? Cualquier duda, ya saben, me la consultan. ¿Sí? Siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio 3. Completa según la expresión algebraica. Esto ya no es en término. Estos son 3 términos. O sea, es una expresión. Porque son varios términos. Muy bien. Coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? El 3. ¿Sí? ¿Qué más? El menos 7. Y el 15. O más 15, que es lo mismo. Pero cuando, acuérdense, un número positivo, más 2, por ejemplo, ya no se pone el más. O sea, simplemente 2. Muy bien. Exponentes. Allá, acá hay, ¿cuántos exponentes hay? Acá hay varios. ¿Sí? ¿Cuántos exponentes hay? Miren, acá el 3. Tienes el 3. ¿Qué más? Tienes el 4. Los numeritos que están arriba son los exponentes. Acuérdense, alumnos. Los numeritos que están arriba. 3. 4. Ya. Lo copio. 2. Ya. Acá Y no tiene exponente. Entonces tu exponente es 1. Muy bien. Acá estoy escribiendo, alumnos. Estoy hablando y escribiendo al mismo tiempo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para el tercer término. 15. 15x a la 8 y a la 7. ¿Cuáles son los exponentes? 8. Y finalmente 7. Entonces los exponentes son 3, 4, 2, 1, 8 y 7. ¿Sí? Los numeritos que están arriba. Variables. ¿Cuáles son las variables? Las letras, pues. X y Y. X y Y. Parte literal. ¿Cuál es la parte literal? ¿Cuál es la parte literal? Todo, pues, alumnos. Todo. X a la 3. Acuérdense, la parte literal es... ¿Qué cosa era la parte literal? Las variables con sus respectivos exponentes, pero sin el coeficiente. En el segundo término, ¿cuál es su parte literal, alumnos? X al cuadrado, Y. Allá, pero lo tengo que separar, obviamente. X al cuadrado, Y. En el otro término, ¿cuál es su parte literal? 15x a la 8, Y a la 7. X elevado a 8, Y elevado a 7. Esa es su parte literal. ¿Sí? De toda la expresión algebraica. Tiene que ser de los 3 términos, obviamente separados. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Completa según la EA, o expresión algebraica. Coeficientes, alumnos. Igualito que en el ejercicio anterior, ¿ya? Coeficientes. El 12, el menos 5 y el 9. ¿Sí? Acuérdense, ¿qué son los coeficientes? Los números que están a la izquierda de las variables. ¿Sí? Exponentes son los números que están arribita de las variables. Muy bien. Los exponentes, ¿cuáles son? El 3, el 4. ¿Qué más? Acá miren,
acá simplemente dice A, 5ab al cuadrado, o b a la 2, ¿sí? Menos 5ab a la 2. Ya, pero ¿cuál es el exponente? Cuando no hay exponente, el exponente es 1. Muy bien. Coma. ¿Qué más? El otro exponente es 2. Muy bien. El tercer exponente, en el tercer término, ¿cuáles son los exponentes? El 5 y finalmente el 7. 5 y 7. Entonces los numeritos que aparecen arriba o exponentes son 3, 4, 1, 2, 5 y 7. Variables. ¿Cuáles son las variables, alumnos? En este caso, ¿cuáles son las letras? Pues las letras son A y B. En este caso son A y B, pero en los otros casos serán X y la Y. ¿Sí? Muy bien. Ahora, parte literal. ¿Cuál es la parte literal, alumnos? La parte literal es de cada término. A a la 3, B a la 4. En el otro término, A, B a la 2. En el otro término, A la 5, B a la 7. Esa es la parte literal. ¿Sí? ¿Qué es la parte literal? Lo vuelvo a repetir. Es las variables con sus respectivos exponentes, con los respectivos numeritos que van arriba de esas variables. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Ejercicio 5. Calcula la suma de coeficientes de la expresión algebraica EA. Muy bien. Ahora, miren. ¿Cuáles son los coeficientes de esta expresión algebraica? 4, allá. Pero me están pidiendo que calcule la suma. ¿Sí? El primer coeficiente es 4. Muy bien. Ahora, el segundo coeficiente, miren, acá no hay coeficiente. Y cuando no hay, acá el coeficiente también es 1. Pero menos 1, ¿por qué? Porque está restándose. Entonces sería menos 1 el coeficiente. Muy bien. Más. ¿Cuál es el coeficiente acá? 2. Muy bien. Finalmente el menos 3. Este menos 3, a pesar de que no está acompañado por ninguna parte literal, también es un coeficiente. Entonces también lo voy a sumar. ¿Sí? Pero como es negativo, entonces lo resto, pues. ¿Sí? Yo sé que ustedes se acuerdan porque ya hemos avanzado ese tema. Muy bien. Entonces te están pidiendo la suma de coeficientes. Ah, ya, entonces es esto. Muy bien. Ahora, 4 menos 1, 3. Más 2, menos 3. 3 más 2, 5. Menos 3. 5 menos 3, 2. Y ese, alumno, sería la suma de coeficientes de esa expresión algebraica. ¿Sí? Siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio 6. Calcula la suma de coeficientes de la expresión algebraica. Igualmente, alumnos, ¿cuáles son los coeficientes de esta expresión algebraica? Son 5. Más, acá ¿qué número? Cuando no hay coeficiente, ¿qué número es? 1. Muy bien. Menos 14, bueno, en este caso. ¿Sí? Ahora, alumnos, 5 más 1, 6. Menos 14. Alumnos, ¿cómo resto yo 6 menos 14? Eso también les he enseñado. ¿Cómo se hacía? Se hacía 14 menos 6 es 8 y se anteponía el signo del mayor. ¿Cuál es el signo del mayor? El 14. Y tiene signo negativo. Menos 8 sería. Yo no voy a estar explicando eso, alumnos, porque eso ya lo expliqué en los temas anteriores. ¿Sí? Muy bien. Y yo sé que ustedes, alumnos, son muy inteligentes y se van a acordar de eso. Y si no se acuerdan, tienen que volver a leer. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio 7. Calcula la suma de exponentes de la expresión algebraica EA. Ah, miren, pongan mucha atención. Acá te están diciendo la suma de exponentes, debe ser acá, exponentes. Ah, ya. ¿Y cuáles son los exponentes de esta suma? Miren, ya. ¿Cuáles son los exponentes? ¿Cuáles son los exponentes acá? Los numeritos que están arriba, que son 3 más 4 más ¿qué? Más los otros exponentes. 6 más 5. 6 más 5. ¿Y cuáles son los exponentes acá? Miren, alumnos. En ese 9, les adelanto algo. Ese 9 que está sin el acompañamiento de las variables X y Y. Ese 9 está solito. Se le conoce como término independiente. Término independiente. ¿Y cuál es el exponente del término independiente? Profe, 0. ¿Sí? Entonces es como sumar con ceros, como si no sumaras nada. Entonces ya no lo pongo. Muy bien. Vamos a resolver esa suma. 3 más 4 más 6 más 5. ¿Cuánto es 3 más 4, alumnos? Es 7. Más
6 más 5. Acuérdense, acá yo lo estoy haciendo paso por paso. Y así quiero que ustedes desarrollen sus problemas. Muy bien. 7 más 6, alumnos, es 13. Más 5. ¿Sí? 13 más 5. Finalmente, alumnos, ¿cuánto es 13 más 5? Es 18. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio 8. Construye el término algebraico cuyo coeficiente sea 12, sus variables x y z y sus exponentes sean 2 y 1 respectivamente. Ya. Para eso tengo que poner atención al enunciado. ¿Sí? Observen. Dice, término algebraico cuyo coeficiente sea 12. Allá, el número que va a la izquierda de las variables es 12. Muy bien. Sus variables x y z. ¿Sí? Y sus exponentes sean 2 y 1 respectivamente. ¿Qué significa ese respectivamente? Que el exponente del x va a ser el 2 y el exponente del z va a ser el 1. Muy bien. Ahora, x a la 2, z a la 1. Pero acuérdense que cuando tiene z a la 1, ya no se pone ese 1, no es necesario. Entonces es simplemente z. Y eso, alumnos, poniendo mucha atención, solamente eso sería la respuesta. Y para evaluar que esa respuesta está bien, verificamos nuestra respuesta con el enunciado. Dice, el coeficiente es 12. Sí. Sus variables son x y y. Las letras son x y y. Sí. Sus exponentes son 2 y 1. También, respectivamente. O sea que el 2 es el exponente de x y el 1 es el exponente del z. ¿Sí? Muy bien. Entonces está bien nuestra respuesta. Siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio 9. Construye un término algebraico cuyo coeficiente sea menos 25, sus variables sean p, q y n, y sus exponentes sean 7, 3 y 5 respectivamente. Muy bien. Entonces, coeficientes menos 25. Menos 25. Variables p, q, n. P, q, n. ¿Sí? p, q, n. Ahí está. Y sus exponentes 7, 3 y 5. Allá. Entonces el exponente de P va a ser 7. El exponente de Q va a ser 3. El exponente de N va a ser 5. ¿Por qué? Porque dice respectivamente. O sea que en el orden de las letras está el orden de sus exponentes. Eso significa respectivamente. ¿Sí? Ahora, dice el P su exponente es 7. Muy bien. El Q su exponente es 3. Muy bien. El N su exponente es 5. Muy bien. Y eso, alumnos, sería la respuesta. Bueno, acá le tengo que borrar los espacios. ¿Sí? Los espacios. Acá también los espacios. Muy bien. ¿Sí? Y cumple todo lo que nos dice el enunciado. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio 10. Ya para finalizar, alumnos. Ya está durando mucho este video. Construye un término algebraico cuyo coeficiente sea menos 3 más 10. Ya. Acá hay que desarrollar, alumnos. ¿Cuánto es menos 3 más 10? Lo voy a poner, ¿ya? Menos 3 más 10. ¿Sí? Sus variables sean x y y. X y y. El exponente de x es 8. Allá. ¿Sí? Y el de y es la mitad del exponente de x. O sea, el exponente de y es la mitad de 8. O sea, 8 entre 2. ¿Sí? X a la 8, y elevado a la 8 entre 2. Y entonces tengo que desarrollar, pues, alumnos. ¿Cuánto es menos 3 más 10? Yo no voy a volver a explicar eso, alumnos. Es 7. Muy bien. X a la 8, X a la 8. Ahora, y elevado a la 8 entre 2. ¿Cuánto es 8 entre 2, alumnos? Es 4. Y eso, alumnos, sería la respuesta. ¿Sí? Este de acá es la respuesta. Acá este estaba más para pensar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, alumnos, eso sería toda la clase. Espero que se me haya comprendido en su totalidad. Recuerden, cualquier duda me la hacen llegar. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.